El siguiente audiolibro se titula El Señor Yahvé, de Zacarías 14, es el Señor Jesucristo. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 1 de mayo del año 2021. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Índice de este audiolibro. Prólogo. Análisis de la profecía de Zacarías 14. Yahvé será el rey sobre toda la tierra. Los supervivientes de las naciones subirán a Jerusalén para reverenciar a Jesús. Prólogo. En primer lugar, quiero aclarar que en este estudio bíblico he utilizado el nombre Yahvé para referirme al Dios de Israel mencionado en Zacarías capítulo 14. En otras traducciones bíblicas se utilizan el nombre Jehová o Yahvé. Sin embargo, parece ser que la pronunciación correcta en hebreo arcaico es Yahvé. Sin embargo, las citas bíblicas que he utilizado en este estudio bíblico pertenecen a la versión Reina Valera de 1960, en la cual han utilizado el nombre Jehová. Aquellos falsos cristianos arrianos que niegan la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo enseñan que el Señor Yahvé, Dios mencionado en la gran profecía de Zacarías 14, es el Dios Padre y no el Señor Jesucristo. Según ellos, será el Dios Padre quien vendrá del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos, para descender sobre el monte de los olivos y para reinar sobre la tierra. En este sencillo estudio bíblico voy a refutar con la propia Biblia esa doctrina de demonios enseñada por todos estos falsos cristianos arrianos. Es muy importante que usted lea en su propia Biblia todas las referencias bíblicas que aparecen en este estudio bíblico, para que pueda comprobar usted por sí mismo cómo mienten todos estos falsos cristianos arrianos que niegan la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo, el cual es llamado en Zacarías 14, Yahvé mi Dios, el Rey. Comencemos el estudio. Análisis de la profecía de Zacarías 14. En este apartado vamos a analizar toda la profecía de Zacarías 14, o al menos gran parte de ella, y que en realidad es una de las profecías más importantes de toda la Biblia, ya que en ella se predice de forma clara la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra para reinar sobre las naciones de todo el mundo. Satanás, el diablo, tiene un odio especial a esta gran profecía de Zacarías 14. Por eso es que él, durante siglos, ha enviado a emisarios suyos, especialmente a los llamados arrianos, los cuales niegan la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. El diablo ha hecho creer a millones de falsos cristianos arrianos que el Señor Yahvé, mencionado en esta profecía de Zacarías 14, no se refiere a Jesús, sino solamente al Dios Padre. Sin embargo, eso es totalmente falso y diabólico, ya que dicha profecía se refiere solamente a Jesucristo, como vamos a ver seguidamente. Vamos a ir viendo esta profecía y comentando cada uno de sus pasajes, para que así el estudio sea completo. Como ya dije, la versión que utilizaré es la Reina Valera de 1960. Vamos a comenzar leyendo en Zacarías 14, versos 1 y 2. Dice así: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿De qué está hablando esta profecía? Como puede ver, se está refiriendo al futuro día de Yahvé. Y cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban del futuro día de Yahvé o día del Señor, se estaban refiriendo al día de la futura venida del Señor Yahvé a la tierra con gran poder y gloria, para destruir a los malvados y para gobernar el mundo entero. Vamos a comprobarlo con estos pasajes. Ponga mucha atención a estas profecías que vamos a leer.
En primer lugar, vámonos a Isaías capítulo 2 y voy a leer desde el verso 10 hasta el verso 21. Dice así: Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será solo exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas apreciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Y ahora vámonos al capítulo 13 de Isaías y voy a leer del 4 hasta el 13. Dice así: Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y en Joel capítulo 3, versos 12 al 17, leemos esta tremenda profecía. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Está hablando el Señor Yahvé aquí y dice: porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa,
y extraños no pasarán más por ella. Hasta aquí. En la Biblia hay muchos más pasajes que hablan del futuro día de Yahvé, pero con estos que he leído son suficientes. Mire, observe lo que dijo el profeta Isaías. Él dijo que el futuro día de Yahvé será el día de su presencia, cuando Él venga con gran poder, con el resplandor de su majestad. Es decir, esa profecía está diciendo bien claro que ese mismo Señor Yahvé vendrá del cielo con gran poder y majestad. Y es entonces cuando estará presente físicamente aquí en la tierra. Ahora bien, si nos vamos al Nuevo Testamento, resulta que la palabra griega que se utiliza para hablar de la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra, con gran poder y majestad, es la palabrita parusía, que significa tanto presencia como venida. Así lo puede leer en Mateo capítulo 24, versos 2 y 3, o en el capítulo también 24, versos 29 y 30. Es decir, resulta que el único que cumplirá esa profecía de Isaías capítulo 2, versos 10 al 21, será el Señor Jesucristo, ya que será solamente Él quien vendrá del cielo con gran poder, resplandor y majestad, para juzgar a las naciones y destruir a todos los malvados. No será el Dios Padre quien vendrá del cielo con gran poder y gloria para destruir a los malvados, sino que será solamente Jesús. Esto demuestra de forma clara e irrefutable que el Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en esa profecía de Isaías capítulo 2 es únicamente Jesús, el verdadero Mesías de Israel, el cual se llama igual que su Padre Celestial. Se llama Yahvé, ya que ambos dioses, el Padre y el Hijo, tienen el mismo nombre, Yahvé. Por lo tanto, cuando los falsos cristianos arrianos dicen que el futuro día de Jehová no se refiere al futuro día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo, están mintiendo, y mintiendo de la forma más satánica, y además rechazando una de las principales enseñanzas de toda la Biblia. En Isaías capítulo 13 se vuelve a mencionar el futuro día de Yahvé. Y observe lo que ocurrirá cuando venga ese gran día de Yahvé. Dice: las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Lo ha escuchado bien? Esta profecía de Isaías dice bien claro que cuando venga ese gran día del Señor Jehová, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ahora bien, resulta que estos fenómenos en el sol, en la luna y en las estrellas ocurrirán cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Vamos a leerlo. En Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esto demuestra de forma irrefutable que la venida a la tierra o presencia gloriosa del Señor Yahvé, mencionada en Isaías capítulo 13, será la venida o presencia gloriosa del Señor Jesucristo. O dicho en otras palabras, el gran día de Yahvé será el gran día de la venida gloriosa de Jesucristo a la tierra, indicando así de forma irrefutable que el Señor Jesús es ese mismo Señor Yahvé mencionado en esa profecía de Isaías y en otras profecías más.
Esta es la prueba irrefutable de la existencia de los dos dioses eternos, llamados Yahvé, y que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. Esto lo puede leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, entre otros pasajes más. Esta es la principal doctrina de toda la Biblia, la cual a lo largo de los siglos ha sido rechazada por millones de falsos cristianos arrianos que niegan la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. El día de Yahvé, mencionado en esas profecías del Antiguo Testamento, será el día de la venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra. Por eso es que en el Nuevo Testamento, escuche bien, se le llama el día del Señor Jesucristo, cuando Él venga del cielo a la tierra para destruir a los malvados. Como podemos leer en Filipenses capítulo 1, verso 6, verso 10, capítulo 2, verso 16, 1 Corintios 5, 5, 2 Corintios 1, 14 o en 1 Tesalonicenses 5, 2. Por lo tanto, el Señor Jehová o Yahvé, mencionado en esas profecías del Antiguo Testamento, que vendrá del cielo con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra, es el mismo Señor Jesucristo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra, sobre todas las naciones del mundo. Observe lo que dice la profecía de Joel capítulo 3, verso 12. Está hablando este Señor Yahvé y dice: allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Es decir, ese propio Señor Yahvé dice que cuando Él venga del cielo a reinar sobre la tierra, Él se sentará en su trono para juzgar a las naciones. Y resulta que esta profecía de Joel la cumplirá solo Jesús cuando venga del cielo a juzgar a las naciones de la tierra. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 25, versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y en Joel capítulo 3, verso 15, se dice también que cuando venga del cielo este Señor Yahvé, en ese mismo día se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor, lo cual sucederá en el día que Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para juzgar a las naciones. Como leemos en Mateo 24, versos 29 y 30. Ahí tenemos una prueba irrefutable más que demuestra que este Señor Yahvé, que vendrá del cielo para juzgar a las naciones, será solamente Jesús, no el Dios Padre. Volvamos a la profecía de Zacarías 14, que dice lo siguiente, verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta profecía se cumplirá antes de la venida gloriosa del Señor Yahvé a la tierra, es decir, antes de la venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra. Como puede ver, se está refiriendo a una futura invasión militar de Jerusalén por parte de las naciones enemigas de Israel. Esta profecía es mencionada también en Apocalipsis capítulo 11, verso 2. En dicho pasaje se dice que las naciones o gentiles tomarán y hollarán la ciudad de Jerusalén durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, que es precisamente el tiempo que durará el futuro reinado de la bestia. Así lo puede leer
en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Y será el final de esos 42 meses cuando Jesús vendrá del cielo y ocurrirá el día del Señor, tal como leemos en el siguiente pasaje de Zacarías capítulo 14, versos 3 al 5. Mire. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis, está hablando aquí el Señor Yahvé, está hablando al pueblo de Israel, que estén viviendo ahí en Jerusalén en ese tiempo. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto, en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Observe cómo la profecía dice que este Señor Yahvé vendrá del cielo después de que se cumpla ese tiempo en el cual Jerusalén estará en poder de las naciones enemigas de Israel. Es decir, después de esos 42 meses, durante los cuales Jerusalén estará hollada y bajo el poder de la bestia y de sus ejércitos, es cuando este Señor Jehová vendrá del cielo con gran poder y gloria. La profecía dice que este Señor Yahvé, o Jehová, saldrá para pelear contra aquellas naciones que tomaron Jerusalén y la hollaron. Es decir, la profecía está hablando de la venida gloriosa de este Señor Yahvé como un guerrero para luchar contra esas naciones malvadas, enemigas de la nación de Israel, que hollaron y conquistaron la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién cumplirá esta profecía? Pues solamente la cumplirá el Señor Jesucristo, no el Dios Padre. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 19 y voy a leer desde el verso 11 hasta el verso 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá o gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí lo tiene bien claro. El único que vendrá del cielo con gran poder y gloria para destruir a sus enemigos y para gobernar a las naciones de la tierra será Jesús, no el Dios Padre. Por lo tanto, cuando los falsos cristianos arrianos enseñan que ese Dios llamado Yahvé, mencionado en Zacarías capítulo 14, será el Dios Padre, están mintiendo de la forma más diabólica y enseñando una doctrina de demonios. En Zacarías 14, verso 4, se dice que cuando este Señor Yahvé venga del cielo para destruir a sus enemigos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces este Señor Yahvé Dios descenderá a la tierra, escuche, con todos sus santos. Pues bien, resulta que esta tremenda profecía de Zacarías 14 solamente la cumplirá Jesús, no el Dios Padre. Y vamos a comprobarlo. Voy a leer Hechos, capítulo 1, del 9 al 12. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, es decir, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Como puede ver, Jesús se fue al cielo desde el monte de los olivos. Y seguidamente dos ángeles aparecieron a los apóstoles y les dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma manera que se fue al cielo. Y obviamente Jesús descenderá al mismo lugar desde donde se fue al cielo, es decir, al monte de los olivos. Cuando este Señor Yahvé, que es Jesús, descienda sobre el monte de los olivos, como dice la profecía de Zacarías 14, entonces dicho monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y los israelitas que se encuentren en Jerusalén tendrán que huir a ese valle que se formará para estar protegidos de la masacre que Jesús hará contra sus enemigos. Entonces este Señor Yahvé descenderá a la tierra con todos sus santos, como dice el verso 5. Pues bien, resulta que será Jesús quien descenderá a la tierra con todos sus santos. Vamos a verlo en estos pasajes que voy a leer. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Primera Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10, leemos así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, es decir, con sus santos, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En Apocalipsis capítulo 19, versos 13 y 14 leemos, hablando de Jesús: cuando él venga del cielo con gran poder y gloria, estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, es decir, los ángeles, los santos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí lo tiene bien claro. Jesús vendrá del cielo acompañado por todos sus santos ángeles. Y en Zacarías 14, verso 5, leemos que este Señor Yahvé vendrá del cielo acompañado por todos sus santos, indicando así que Jesús es este Señor Yahvé de los ejércitos que vendrá del cielo y descenderá sobre el monte de los olivos. Por consiguiente, los falsos cristianos arrianos mienten cuando enseñan que este Señor Yahvé de Zacarías 14 no será Jesucristo, sino el Padre Celestial. Yahvé será el Rey sobre toda la tierra. En Zacarías 14, verso 9, leemos lo siguiente: y Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Ya he demostrado que este Señor Yahvé, que descenderá a la tierra con todos sus santos, será el mismísimo Señor Jesucristo, no el Dios Padre. En el verso 9 se dice que a partir de entonces este Señor Yahvé será el Rey sobre toda la tierra, es decir, comenzará a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén, la cual obviamente habrá sido reconstruida y embellecida. Observe que dicha profecía no menciona a la nueva Jerusalén celestial por ninguna parte, sino a la ciudad terrenal de Jerusalén, la capital de Israel, la cual será convertida en la capital del mundo, desde la cual gobernará este Señor Yahvé, que habrá descendido a la tierra con todos sus santos. Ahora bien, ¿quién cumplirá esta profecía? Los falsos cristianos arrianos mienten cuando dicen que esta profecía la cumplirá el Dios Padre, ya que el único que cumplirá esta profecía es el Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, escuche bien, entonces el Rey, es decir, Jesús, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí lo tiene bien claro. Jesús es ese Rey que vendrá del cielo con todos sus santos para gobernar a las naciones de la tierra. De ninguna manera será el Dios Padre, el Rey sobre toda la tierra, sino solamente Jesús, el verdadero Mesías de Israel, el cual también se llama Yahvé, igual que su Padre Celestial. Cuando este segundo Yahvé, que es Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria, entonces es cuando comenzará el gobierno mundial de Jesucristo, para gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud, tal como leemos en este pasaje del Apocalipsis. Capítulo 19, versos 11 al 16, lo he leído antes, pero lo voy a leer otra vez.
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en cabellos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, es decir, las gobernará. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el Verbo de Dios es el propio Señor Jesucristo. Esto lo puede leer en Juan capítulo 1, verso 1 y en el verso 14. Él es Dios. Jesucristo, el Verbo, es Dios. Es decir, es un Elohim. Palabra hebrea que significa poderoso. Jesús es un ser poderoso, es un Elohim, pero al mismo tiempo Jesús tiene a un Elohim supremo, a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Esto lo puede leer en pasajes como Juan 20, verso 17, 1 Corintios 11, 3, 2 Corintios 1, 3, Efesios 1, 17, Hebreos 1, versos 8 y 9, o en Apocalipsis 3, 12. Este segundo Elohim, este segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, es el Señor Yahvé mencionado en Zacarías capítulo 14, que vendrá del cielo con todos sus santos para gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia, desde la ciudad terrenal de Jerusalén. De ninguna manera se está refiriendo al Dios Padre, ya que la Biblia jamás dice por ninguna parte que sea el Dios Padre quien vendrá del cielo con todos sus santos para gobernar las naciones desde la ciudad terrenal de Jerusalén. Solamente Jesús será el único rey sobre toda la tierra. Por eso es que ese versículo 9, Zacarías 14, 9, dice que en aquel día Él, es decir, Jesús, será único y único su nombre, ya que no habrá otro rey supremo en la tierra, sino solo Él. Será el inicio del gobierno mundial del Señor Jesucristo y el comienzo del milenio mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7. Jesús, el Rey, cuando descienda a la tierra y se siente en su trono glorioso resplandeciente para juzgar a las naciones, separará a los habitantes de las naciones de la tierra en dos grupos, las ovejas y las cabras. Los primeros serán colocados a su derecha y los segundos a su izquierda. Y luego habrá un tercer grupo, que serán los hermanos pequeños de Jesús, es decir, los verdaderos cristianos que pasaron por la tribulación y que forman la iglesia de Cristo, los cuales habrán resucitado con cuerpos gloriosos y espirituales a la venida gloriosa del Señor Jesús, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Las ovejas serán los seres humanos que tuvieron misericordia con estos cristianos verdaderos perseguidos durante la gran tribulación y el reinado de la bestia. Ellos, estas ovejas misericordiosas, les dieron de comer a los hermanos pequeños de Jesús, les dieron de beber, les vistieron, les visitaron en las cárceles, etc. Y como recompensa, Jesús les dará la vida eterna en el reino de Dios y recibirán la inmortalidad para vivir para siempre en la tierra. Sin embargo, las cabras serán los malvados que adoraron al falso Mesías, es decir,
a la bestia y llevaron su marca en la frente y en la mano derecha. Estos hijos de Satanás no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos durante la gran persecución de la bestia contra la Iglesia de Cristo, como leemos en Apocalipsis 13, versos 7 y el 10. Estas cabras, estos malvados, no les dieron de comer ni de beber, ni les visitaron en las cárceles, sino que pasaron totalmente de sus sufrimientos. Y entonces Jesús los apartará de su lado, los llamará malditos y los enviará al fuego eterno, donde serán atormentados y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Así lo puede leer en Mateo 25, versos 41, el 46, capítulo 10, verso 28, o en Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Cuando termine el juicio de las naciones de la tierra, los verdaderos cristianos resucitados que forman la Iglesia de Cristo y que pasaron por la gran tribulación, recibirán sus recompensas en el reino de Dios. Jesús les dará coronas de justicia, es decir, para poder gobernar juntamente con Jesús sobre el mundo entero con justicia. Así lo puede leer en 2 de Timoteo 4:8, Apocalipsis 2, versos 26 y 27, capítulo 5, versos 9 y 10, y capítulo 20, versos 4 al 6, dando inicio a una nueva era de justicia y de paz como jamás fue conocida por la humanidad en el pasado. La profecía de Zacarías 14 dice que Jerusalén será convertida en la capital del mundo, desde la cual Jesús será el gobernante supremo, el emperador. Obviamente esa ciudad de Jerusalén no será la misma ciudad de Jerusalén de hoy en día, la cual es una ciudad horrorosa y llena de religiones falsas, idolatrías y maldad, sino que será una Jerusalén terrenal restaurada, renovada y embellecida para convertirse en la capital de la nación de Israel, los cuales habrán sido restaurados y llevados a su tierra prometida y habrán creído en Jesús como su verdadero Mesías, tal como se predice en montones de profecías del Antiguo Testamento, como por ejemplo Ezequiel capítulos 36 hasta el capítulo 48, Zacarías 14 que ya hemos visto, etcétera, etcétera. En Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48, es decir, 8 capítulos enteros, ahí se describe incluso el inmenso templo que Dios hará en Jerusalén, desde el cual Jesús, el Señor Yahvé, estará gobernando sobre el mundo entero. Los supervivientes de las naciones subirán a Jerusalén para reverenciar a Jesús. En Zacarías 14, verso 16, leemos lo siguiente: y a todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Como puede ver, la profecía dice que todos los que sobrevivieron de las naciones que lucharon contra Jerusalén subirán todos los años a dicha ciudad para reverenciar al Rey, a Yahvé de los ejércitos, que como ya he demostrado se refiere a Jesús, el cual estará morando ahí en esa ciudad de Jerusalén, gobernando el mundo entero. Mire, la versión Reina Valera y otras versiones más han traducido este pasaje por adorar. Y esta es la razón por la cual muchos falsos cristianos arrianos enseñan la patraña de que este Señor Yahvé de los ejércitos, que vendrá a la tierra para reinar, solo se refiere al Padre Celestial, no a Jesús, ya que Jesús nos enseñó a adorar solamente
al Dios Padre. Esto lo puede leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Sin embargo, veamos cómo mienten estos falsos cristianos arrianos. Pongan mucha atención. Resulta que la palabra hebrea que ha sido traducida por adorar en ese pasaje de Zacarías 14 es la palabrita shakha. Pues bien, si nos vamos a la concordancia de Strong para saber el significado de esta palabra hebrea, se dice lo siguiente. Es la número 7812 y dice: postrarse, específicamente en homenaje o realeza a Dios. Adorar, arrodillarse, dar culto, encorvar, humillarse, inclinarse, postrar, rendir reverencia. Como puede ver, esta palabrita hebrea significa esencialmente postrarse con reverencia, dar homenaje, inclinarse, y que se puede hacer tanto a reyes como a Dios. También se puede traducir esta palabra hebrea por adorar. Pero, escuche bien, como esa profecía de Zacarías 14 se refiere a Jesús, el Rey, que vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra, y no se refiere al Dios Padre, al Dios Supremo, la traducción correcta ha de ser postrarse en homenaje, inclinarse, dar reverencia. Y esto es precisamente lo que esos seres humanos supervivientes de las naciones harán todos los años cuando suban a Jerusalén. Ellos se postrarán con reverencia para honrar a Jesús, el Rey, pero no le adorarán como si fuera el Dios Supremo, el Padre, ya que esa adoración suprema se ha de dar solamente al Padre Celestial y jamás a Jesús, como enseñó el propio Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Por eso es que la Biblia de Jerusalén ha traducido correctamente este pasaje de Zacarías 14 y lo ha traducido de la siguiente manera: y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el Rey Yahvé Shebaot y a celebrar la fiesta de las tiendas, lo que es lo mismo, la fiesta de los tabernáculos. Simplemente los supervivientes de esas naciones que invadieron Jerusalén irán a Jerusalén para postrarse con reverencia ante Jesús el Rey, no para darle la adoración que le corresponde solamente al Padre Celestial. Este versículo 16 dice además que estos supervivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén subirán a dicha ciudad a celebrar también la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, preguntemos, ¿por qué los supervivientes de esas naciones no hebreas irán a Jerusalén todos los años para celebrar esa fiesta hebrea y santa de los tabernáculos? Pues bien, voy a leer el magnífico comentario que he encontrado, un comentario bíblico, de Jamieson, Fawcett y Brown, el cual dice lo siguiente: fiesta de las cabañas. Digo fiesta de los tabernáculos, que es lo mismo. La fiesta de las cabañas será conmemorativa de la permanencia de los judíos, no meramente de 40 años en el desierto, sino de los 2000 años de su dispersión. Así, esta fue celebrada a su retorno, la fiesta de las cabañas, fue celebrada a su retorno de la dispersión babilónica, como leemos en Nehemías 8, versos 14 al 17. Fue esta la fiesta cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Mateo capítulo 21, verso 8.
una prenda, señal de su retorno a su capital, es decir, a Jerusalén, para reinar. Véase Levítico 23, 34, 39 al 40, Levítico 23, 42, Apocalipsis 7, 9, 21, 3. Una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, de gozo peculiar, Salmo 118, 15. Oseas 12, 9. La fiesta en la cual Jesús hizo la invitación a las aguas vivas de la salvación. Hosana, sálvanos ahora, fue el clamor. Mateo 21, 9. Salmo 118, 25 al 26. Juan 7, 2 y el verso 37. Y sigue diciendo este comentario. Para los gentiles también tendrá esta fiesta de los tabernáculos el significado de la salvación perfeccionada después de las peregrinaciones en un desierto moral. Así como originalmente esta fiesta de los tabernáculos conmemoraba la recolección de la cosecha, el tiempo de sembrar con lágrimas, entonces habrá terminado en la cosecha de regocijo. Hasta aquí esta cita que he tomado de este comentario bíblico. Y este es exactamente el significado de celebrar la fiesta santa de los tabernáculos o de las cabañas, establecida por Dios al pueblo de Israel. Cuando Jesús y sus santos desciendan sobre el monte de los olivos para juzgar a las naciones y para gobernar el mundo entero, es entonces cuando la nación de Israel habrá sido restaurada y llevados a su tierra prometida. Los judíos habrán arrepentido de todos sus pecados y habrán creído que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, 26. Y entonces todo Israel será salvo. Dicha fiesta de los tabernáculos es una conmemoración de la permanencia de los judíos a través de los siglos y de la futura restauración de Israel en su tierra prometida. Y es una señal de que el verdadero Mesías, Jesús, habrá retornado a la tierra para gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Para los gentiles, es decir, para los seres humanos supervivientes que no forman parte del pueblo de Israel, la celebración cada año de la fiesta de los tabernáculos significará la salvación de ellos después de peregrinar por un mundo de maldad e injusticias. Estos gentiles justos y misericordiosos habrán sido salvados por Jesús y heredado la vida eterna en el reino de Dios aquí en la tierra, como leemos en Mateo 25, versos 34 y el 46. Por eso es que todos los años estos gentiles supervivientes y misericordiosos subirán a la ciudad terrenal de Jerusalén para postrarse con reverencia ante el Mesías Jesús, el Rey, y para celebrar, junto con el pueblo de Israel, la fiesta santa de los tabernáculos. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente, las21tesis@gmail.com. 21 con número, las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram al siguiente número de teléfono. +34, que es el código telefónico de España, 619 34 25 49. Las 7 doctrinas fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo. Por Tito Martínez. 2 de febrero de 2021. 1. Creemos en el enoteísmo bíblico y monólatra. El enoteísmo es la creencia en un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Este Dios supremo es uno y único, en el sentido de que no hay otro Dios como Él, ya que es el Dios de dioses. Deuteronomio 6, 4.
Juan 17, 5. Primera de Corintios 8, 4, 6, etc. Pero también creemos en la existencia de otros muchos dioses. Elohim poderosos. Y señores en los cielos y en la tierra. Primera de Corintios 8, 5. Y que son los hijos de Dios. Ya sean los ángeles celestiales de Dios o los seres humanos al servicio de Dios. Deuteronomio 10, 17. Éxodo 7, 1. Salmo 82, 6. Juan 1, 12 al 13. Romanos 8, 16. 1 Juan 3, 2. Etc. Este Dios supremo, el Padre, tiene un nombre propio. Pero todavía no sabemos su verdadera pronunciación. Unos le llaman Nieve, otros Jehová y otros Yahweh. Podemos utilizar cualquiera de esas tres pronunciaciones. Y sin duda en el futuro sí que sabremos su verdadera pronunciación. La monolatría es la adoración de un solo Dios. Y el único Dios que es adorado en la Biblia es el Dios Supremo, el Padre Celestial. Porque de Él proceden todas las cosas. Él es el Creador Supremo del universo. Pues por su voluntad existen todas las cosas que fueron creadas. Juan 4, 23 al 24. Primera de Corintios 8, 6. Hebreos 1, 1 al 2. Apocalipsis 4, 10 al 11. Etc. Por consiguiente, rechazamos totalmente las doctrinas satánicas y antibíblicas del trinitarismo, del monoteísmo y del unicitarismo. La Biblia jamás enseña la doctrina de que solo existe un Dios. Y tampoco enseña que Dios sea un misterioso Dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas o rostros. Y la Biblia tampoco enseña que el Dios Supremo, el Padre, sea el Señor Jesucristo. Todos creemos en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. La Biblia enseña que Jesús, Yeshua, es el Hijo único de Dios y el verdadero Mesías de Israel. Mateo 16, 16 al 17. Juan 3, 16. Jesús dijo que para tener la vida eterna tenemos que tener el conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Juan 17, 3. Jesús es el descendiente biológico de Abraham y del rey David. Mateo 1, 1 al 17. Lucas 3, 23 al 38. Romanos 1, 3. Por lo tanto, Él califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, ya que Jesús era el Hijo del Hombre, es decir, el hijo biológico de su padre humano José, el cual era hijo o descendiente biológico de David. Mateo 1, 20. Dios el Padre engendró como hombre a su Hijo Jesús en el vientre de María, pero lo engendró sobrenaturalmente con un espermatozoide de José, el hijo de David, teletransportándolo por medio de su espíritu a un óvulo de María, para que así pudiera nacer el verdadero Mesías como hombre. Lucas 1, 30 al 35. Los iglesieros que niegan que Jesús es el descendiente biológico de Abraham y del rey David a través de José, entonces están negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y también niegan que Jesucristo vino en carne, es decir, como hombre. Y por tanto son anticristos. 1 Juan 2, 18 al 22. 4, 2 al 3. 2 Juan 1, 7. Jesús es el Hijo único del Dios Padre porque Él es el mejor, el más amado y el más importante de todos sus hijos. No porque Dios el Padre solo tenga un hijo. De igual manera, el Dios Padre es un Dios único porque Él es el Padre Supremo, el más importante de todos los padres y el mejor de todos ellos. Pero sin negar la existencia de otros muchos padres. Nosotros creemos en la humanidad del Señor Jesucristo y también en su divinidad. Él es Dios poderoso. Isaías 9, 6. El Verbo divino que se hizo carne. Juan 1, 1. 14. El Dios unigénito. Juan 1, 18. Nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2, 13. Y también es un hombre. El Hijo del Hombre. Mateo 25, 3. Primera de Timoteo 2, 5. Aunque Jesús sea llamado Dios en algunos pasajes de la Biblia, esto no significa que Jesús sea igual al Dios Padre, ya que el propio Jesús dijo que el Padre es su Dios. Juan 20, 17. Hebreos 1, 8 al 9. Apocalipsis 3, 12. Por lo tanto, Jesús está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre. Y si está sujeto a la voluntad del Dios Padre, entonces significa que Él es inferior al Dios Padre en autoridad. Por eso es que el Padre es la cabeza o jefe de Cristo. Primera de Corintios 11, 3.
Por consiguiente, aquellos que enseñan que Jesús es solamente un hombre, y niegan la divinidad del Señor Jesús, tienen la doctrina del anticristo, el cual niega que el Verbo divino se hiciera carne. Hombre. Juan 1, 14. 1 Juan 4, 2 al 3. Y aquellos que enseñan que Jesús es igual que el Dios Padre también tienen la doctrina del anticristo, ya que esto significa que ellos niegan que Jesús sea también un hombre. Es decir, si Jesús fuera igual al Dios Padre, entonces ya no sería un hombre. Y si Jesús es solamente un hombre, entonces la Biblia jamás le llamaría Dios. Nosotros creemos que Jesús murió realmente en un madero. Él dijo que daría su propia vida solo por sus ovejas, no por toda la humanidad. Y las ovejas de Cristo son los que oyen su palabra y le siguen. Juan 10, 11, 15, 27. La doctrina de que Jesús entregó su vida por toda la humanidad es, por tanto, una doctrina satánica y opuesta a la enseñanza de Jesús. Jesús murió por amor a sus ovejas, para salvarlas del pecado y para rescatarnos o comprarnos con su sangre. Apocalipsis 5, 9. Nosotros creemos que el Dios Supremo, el Padre Celestial, resucitó a su Hijo Jesús. Hechos 2, 32. 4, 10. Primera de Tesalonicenses 1, 10. Etc. Creemos que la resurrección de Jesús no fue la reanimación de un cadáver, sino la transformación instantánea del cadáver de Jesús en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. El cuerpo glorioso de Cristo cuando resucitó no era el mismo cuerpo que murió y fue sepultado, sino un cuerpo radicalmente diferente y transformado. Primera de Corintios 15, 37. Por lo tanto, los iglesieros que enseñan que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero están mintiendo y predicando un falso evangelio. Obviamente ese cuerpo resucitado, glorioso y espiritual de Cristo podía materializarse y aparecerse a sus discípulos en carne y huesos, para que ellos le pudieran ver y tocar. Lucas 24, 39 al 43. Nosotros creemos en la preexistencia eterna y divina del Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19, 13. Y este Verbo divino es eterno. Jamás fue creado, ya que Él existía antes de que Dios creara todas las cosas. Juan 1, 1. Colosenses 1, 17. Jesús dijo que Él ya existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 5. Jesús dijo que Él descendió del cielo. Juan 6, 38. 42. Por lo tanto, si Jesús dijo que descendió del cielo es porque Él ya estaba en el cielo antes de descender a la tierra como hombre. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Jesús están llamando mentiroso a Jesús. Pues Jesús enseñó bien claro que descendió del cielo, lo cual significa que Él ya existía en el cielo antes de bajar a la tierra. El apóstol Pablo también enseñó en Filipenses 2, 6 al 11 la preexistencia divina de Jesús. Pablo dijo que Jesús ya existía en forma de Dios. No era de condición divina, antes de hacerse hombre. Entonces Él se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y descendió del cielo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo en su preexistencia divina era el mensajero, Malak, principal de Dios, es decir, el ángel de Dios especial mencionado en el Antiguo Testamento, el cual tiene el mismo nombre que su padre Yahvé, ya que el nombre de Yahvé está en él. Ex 23, 20 al 21. Esteban dijo bien claro que este ángel o mensajero de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hechos 7, 30 al 34. Pero resulta que Jesús es el Señor. Romanos 10, 9. Filip 2, 11. Por lo tanto, este ángel o mensajero especial que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el mismísimo Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el segundo Señor o Dios, el cual está subordinado al Señor o Dios Supremo, el Padre. El propio rey David conocía la existencia de estos dos dioses o señores cuando dijo estas palabras proféticas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 43 al 45. Por consiguiente, todos aquellos que niegan la preexistencia divina del Señor Jesús,
así como la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Tienen la doctrina del anticristo. 1 Juan 2, 22. Aquellos que niegan la encarnación del Verbo Divino están negando entonces al Padre y al Hijo. Y por lo tanto, son el anticristo. Estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo, se llaman igual, Yahvé. Sin embargo, uno es el Yahvé supremo o mayor, que es el Padre celestial, y el otro es el Yahvé menor, es decir, el mensajero o ángel de Yahvé, el cual también se llama Yahvé. Ex 23, 20 al 21. Y era este Yahvé menor quien se aparecía a los seres humanos. Génesis 18, 1. Etc. Este Yahvé menor era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Pues fue este Señor o ángel de Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. El Yahvé supremo, el Padre, jamás se apareció a los seres humanos. Pues al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1, 18. Por lo tanto, la Biblia demuestra de forma muy clara la existencia de estos dos dioses o personas divinas llamados Yahvé. Uno es el Dios supremo, único e invisible, el Padre. Y no hay otro Dios igual a él. Y el otro Dios es el Yahvé menor, el Hijo de Dios el Padre, el cual está subordinado al Dios Padre y se aparecía a los seres humanos. Fue este Yahvé menor, el Hijo o Verbo de Dios, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan 1, 1. 14. Jesús es el Señor. Y para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca esta gran verdad. Romanos 10, 9 al 13. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor significa creer y confesar que Él es el eterno Señor Yahvé mencionado en el llamado Antiguo Testamento, el cual bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. ¿Cómo se apareció a Adán y Eva? Abraham, Moisés, etc. Los que rehúsan confesar con su boca esta gran verdad fundamental jamás se podrán salvar, sino que se condenarán al lago de fuego. 3. Creemos en el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Lucas 24, 49. Y el ángel también dijo a María que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Es decir, el poder o energía del Dios Padre. Lucas 1, 35. El poder no es literalmente una persona, sino una energía. Por lo tanto, la Biblia enseña bien claro que el Espíritu Santo es la energía o poder de Dios, y no una tercera persona divina. La doctrina iglesiera de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es totalmente falsa, diabólica y antibíblica. Esta energía o poder de Dios el Padre es personificada en la Biblia, pero sin ser literalmente una persona. Por ejemplo, la Biblia también personifica la sabiduría, diciendo que ésta clama o grita por las calles. Proverbios 1, 20, 21. Sin embargo, la sabiduría no es literalmente una persona. La personificación es un estilo literario muy utilizado en la Biblia. El Espíritu Santo nunca es adorado ni glorificado en la Biblia, lo cual demuestra claramente que no es Dios, ni es una tercera persona divina, sino que es el Espíritu de Dios el Padre. Es decir, es algo que Dios tiene. Este espíritu o energía de Dios el Padre es también el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, entonces no pertenece a Cristo. Es decir, no es un verdadero cristiano. Romanos 8, 9. 4. Creemos que el ser humano es mortal, no inmortal. La Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente. Génesis 2, 7. Dios dice que el alma es mortal. Muere. Génesis 2, 17. Sin embargo, Satanás enseña todo lo contrario. Engañó a Eva diciendo que el alma es inmortal. Génesis 3, 4. Por lo tanto, cuando las iglesias de la cristiandad apóstata predican la doctrina de la inmortalidad del alma, sencillamente están repitiendo exactamente la misma mentira de Satanás, y llamando a Dios mentiroso. Los muertos están en los sepulcros, tal como enseñó el Señor Jesús, el Cristo. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 al 29. Por consiguiente, el Señor dice bien claro que los muertos están en los sepulcros. En otras palabras, ellos no están vivos en ningún más allá. Todos los muertos, justos e injustos, despertarán cuando resuciten.
Observe que los que están en los sepulcros son las personas muertas, no solo sus cuerpos. Por lo tanto, la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá es totalmente demoníaca. Dios dice que el ser humano es polvo, y vuelve al polvo de la tierra cuando muere. Génesis 3:19. En otras palabras, cuando morimos dejamos de existir, ya que volvemos a la misma condición de inexistencia que Adán tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Jesús dijo que vino para dar su alma, su vida, en rescate de muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida, alma, en rescate por muchos. Marcos 10:45. La palabra griega traducida por vida es psique, que también es traducida por alma. El alma es el ser vivo, la persona. Ahora bien, si el alma fuera inmortal, entonces Jesús no habría dado su alma vida en rescate. Es decir, no habría muerto, y no existiría la redención por su sangre. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica. Es un ataque frontal contra el Evangelio. 5. Creemos en la salvación eterna. Nosotros creemos que la salvación eterna de los verdaderos cristianos que hemos conocido el Evangelio es solamente por la gracia o misericordia de Dios, por medio de la fe, no por nuestras obras. Efesios 2:8-9. La salvación eterna es un proceso gradual, que comienza cuando creemos en el Evangelio y recibimos la justificación por la sangre de Cristo, y la reconciliación con Dios. Romanos 5:9-11. Pero la salvación eterna se manifestará plenamente en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. La salvación eterna se conseguirá por medio de la obediencia al Señor Jesucristo. Hebreos 5:9. Sin obedecer al Señor Jesús no hay salvación posible. Por lo tanto, no basta creer que Jesús es nuestro Salvador y el Señor, sino que hay que obedecer las palabras del Señor Jesús para recibir en el futuro la eterna salvación. Mateo 7:24-27. Jesús dijo que quien crea y sea bautizado será salvo, pero quien no crea será condenado. Marcos 16:16. Y los apóstoles bautizaban a los creyentes solamente en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. 10:48. Por lo tanto, para tener el perdón de los pecados tenemos que creer en el Señor Jesús y bautizarnos en agua, y por inmersión, en su nombre. Esto significa que el bautismo en el nombre de un falso Dios trino, o el bautismo de infantes que no tienen capacidad para creer, son bautismos falsos y no sirven para nada. Nosotros creemos que Dios el Padre, en su misericordia, salvará a todos aquellos que a lo largo de toda la historia de la humanidad jamás conocieron a Cristo ni el verdadero Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Romanos 2:67. Ellos serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias, que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Romanos 2:14-15. Las llamadas ovejas misericordiosas serán salvos en el futuro y entrarán en el reino de Dios en la tierra porque ellos tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús. Es decir, con los verdaderos cristianos. Y ese bien que ellos hicieron será recompensado con la vida eterna. Mateo 25:31-46. Jesús dijo bien claro que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 5:28-29. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera de que ningún ser humano se podrá salvar por hacer lo bueno es absolutamente falsa y satánica y contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Nosotros creemos que la salvación o vida eterna en el futuro reino de Dios la recibiremos en la era venidera, cuando el Señor Jesús regrese del cielo para gobernar a las naciones. Lucas 18:29-30. Mateo 25:34. 46. Nosotros creemos que los cristianos verdaderos ya tenemos la vida eterna. 1 Juan 5:13. Pero la tenemos solo como promesa de Dios, ya que esta vida eterna o salvación eterna la hemos de alcanzar o heredar en el futuro. Mateo 25:34. 2 Tim 1:1. 1 Juan 2:25. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Pedro 1:5.
Y alcanzaremos esta vida eterna o salvación cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Por consiguiente, los verdaderos cristianos ya estamos seguros de recibir en el futuro la vida eterna que Dios nos ha prometido. Porque Dios siempre cumple lo que promete. 6. Creemos en la Iglesia del Padre y del Hijo. Nosotros creemos que la Iglesia verdadera de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo es universal y es el conjunto de cristianos verdaderos que siguen la doctrina del Padre y del Hijo. Y que se aman unos a otros como Cristo nos amó. Esta Iglesia o congregación del Padre y del Hijo es la esposa de Cristo. Y es su cuerpo. Efesios 1:10. 22. 23. 5, 23. 27. 32. Colosenses 1:18. Nosotros creemos que la Iglesia del Padre y del Hijo es el reino del Señor Jesucristo. Mateo 13:47. Isaías 9:7. La casa y familia de Dios. Efesios 2:19. 3:15. Proverbios 29:18. Los miembros de la Iglesia del Padre y del Hijo son llamados los santos. Hechos 9:13. Romanos 1:7. Primera de Corintios 1:2. Apocalipsis 13:7. Etc. La palabra santo en la Biblia significa perfecto y también apartado para Dios. Nosotros creemos que la única cabeza o jefe de la verdadera Iglesia es el Señor Jesucristo. Colosenses 1:18. Efesios 1:22. El pontífice romano. El Papa de Roma. De ninguna manera es la cabeza de la Iglesia de Dios. Sino solo un satánico impostor. Pues se hace pasar por quien no es. En realidad, el papado es el hombre de pecado. El hijo de perdición predicho por Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Él fue el resultado de esa gran apostasía de la Iglesia que sucedió en el siglo IV. Cuando la Iglesia católica se unió al poder imperial del César de Roma y se apartó. Apostató. De la verdadera doctrina enseñando doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. La Iglesia del Padre y del Hijo está formada por los santos que en el futuro reinarán sobre la tierra como reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. 2:26-27. 5:9-10. 20:4-6. Ese gobierno mundial de Cristo y de su Iglesia comenzará solamente cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria a gobernar a las naciones con vara de hierro. Es decir, con justicia y rectitud. Apocalipsis 19:15. 20:4-6. Es entonces cuando comenzará el milenio. Un período de 1000 años literales. Durante los cuales Jesús y su Iglesia gobernarán sobre las naciones de la tierra con justicia. Apocalipsis 20:4-6. 7. Creemos en la futura venida gloriosa de Jesucristo y en el arrebatamiento de la Iglesia. El Señor Jesucristo dijo que Él regresará del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24:29-30. Es entonces cuando su Iglesia, los escogidos, serán arrebatados y se reunirán con Él en el cielo. Es decir, en el aire. Mateo 24:31. Primera de Tesalonicenses 4:15-17. Por consiguiente, esa doctrina iglesiera de que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá cuando Jesús venga de forma secreta e invisible antes de una tribulación de 7 años es una espantosa mentira satánica. Una doctrina de demonios muy peligrosa para todos aquellos millones de personas que la creen. Nosotros creemos que los verdaderos cristianos, los santos, sufrirán en el futuro una gran tribulación o persecución durante esos 42 meses de gobierno de la bestia. Apocalipsis 13:7-10. Esa persecución o tribulación contra los santos de la Iglesia del Padre y del Hijo ocurrirá en el imperio de la bestia, que estará formado solo por 10 reinos. Apocalipsis 17:12-14. Nosotros creemos que los cristianos verdaderos, los santos, podremos conocer perfectamente en el futuro la fecha de la venida gloriosa de Cristo y del fin del mundo. El futuro gobierno de la bestia durará solo 42 meses. Apocalipsis 13:5. Y Jesús regresará del cielo para destruir ese gobierno reinado de la bestia. Apocalipsis 19:19-21. Por lo tanto,
Cuando comience el gobierno de la bestia en ese imperio de 10 reinos, podremos conocer fácilmente la fecha del regreso glorioso del Señor Jesús y del arrebatamiento de la Iglesia. Simplemente habrá que contar los 42 meses desde el comienzo de ese gobierno de la bestia. Y respecto a las palabras de Jesús en Mateo 24:36. En esas palabras se dice simplemente que en ese momento nadie, excepto el Padre, conocía el día y la hora de la futura venida gloriosa de Cristo. Observe que el texto bíblico dice nadie sabe, en tiempo presente, pero no dice ni sabrá. Por lo tanto, esas palabras de Jesús no niegan que en el futuro podamos conocer la fecha exacta de su regreso glorioso. Y respecto a las palabras de Jesús en Hechos 1:7, Jesús se estaba refiriendo solamente a sus apóstoles que en ese momento estaban con él. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es decir, es a los apóstoles a los que no les tocaba conocer el tiempo ni las sazones de la futura restauración del reino a Israel. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que en el futuro no podamos conocer la fecha del regreso de Cristo y de la restauración de Israel. Nosotros creemos que esa futura gran tribulación contra los santos de la Iglesia, que durará 42 meses, no hay que confundirla con la ira de Dios, la cual será derramada sobre los adoradores de la bestia al final de esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 16:1-21. Nosotros creemos que cuando regrese el Señor Jesús con gran poder y gloria al final de esos 42 meses, entonces el falso Mesías, la bestia, y su aliado religioso, el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Y los ejércitos de la bestia reunidos serán destruidos por el propio Señor Jesús. Apocalipsis 19:21. Entonces Satanás será apresado, atado y encerrado en un lugar llamado el abismo, para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante el milenio. Apocalipsis 20:13. De esta manera terrible terminará el futuro gobierno de Satanás, la bestia y el falso profeta. Nosotros creemos que cuando Jesús y sus santos glorificados desciendan a la tierra juzgarán a los seres humanos que estén vivos en la tierra. Jesús se sentará en un trono resplandeciente. Y entonces juzgará a las naciones de la tierra que en ese momento estén vivos, separando a unos de otros. Aquellos seres humanos que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, los hermanos pequeños de Jesús, serán puestos a la derecha de Cristo. Y entonces ellos recibirán la vida eterna y entrarán en el reino de Dios. Sin embargo, aquellas personas que no tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos serán puestos a la izquierda de Cristo. Y Él los enviará al fuego eterno, donde serán atormentados y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Mateo 10:28. 25:31-46. Nosotros creemos que Jesús, cuando regrese del cielo, no solamente juzgará a los seres humanos que estén vivos en la tierra, sino que también comenzará el juicio de los muertos. Un juicio que durará 1000 años. Apocalipsis 11:18. Esos muertos serán juzgados conforme a las obras que hicieron cuando ellos vivieron en la tierra. Apocalipsis 20:12. Cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será soltado del abismo, para engañar a las naciones. Millones de personas, lideradas por Satanás, intentarán derrocar el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. Rodearán la ciudad de Jerusalén terrenal, pero descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y Satanás mismo será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado y destruido para siempre. Apocalipsis 20:7-10. Los muertos que ya fueron juzgados durante el milenio volverán a vivir, para comparecer ante el tribunal de Dios, y oír la sentencia o veredicto, ya sea de perdón o de condenación. Aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados a un lago de fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Apocalipsis 20:5. 11-15. Después de esos 1000 años literales, la tierra será totalmente destruida por el fuego. Y entonces Dios algo totalmente nuevo y mucho mejor. Él hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, un nuevo planeta, sobre el cual descenderá la capital del universo, la nueva Jerusalén celestial. Y el propio Dios Padre descenderá de forma personal y visible a esa nueva tierra, para morar con los seres humanos inmortales. Apocalipsis 21:1-5. Si usted cree en estas 7 doctrinas fundamentales, entonces forma parte de la Iglesia del Padre y del Hijo.
Y si persevera en esta verdadera doctrina hasta el final, entonces será salvo y alcanzará la vida eterna en el glorioso reino de Dios que vendrá a la tierra. Mateo 24:13. Primera de Corintios 15:1. Para más información entre en la versión escrita de este audiolibro, donde encontrará los enlaces de 3 de los mejores libros doctrinales escritos por Tito Martínez. En la versión escrita también encontrará el enlace de uno de los videos de Tito Martínez, y que es un estudio debate sobre la verdadera resurrección gloriosa de Jesucristo, donde él refuta totalmente la mentira satánica de que Jesús resucitó con el mismo cuerpo carnal que murió en el madero. También podrá bajar este estudio solo en audio. Si desea entrar en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram, pinche en el icono que aparece en la versión escrita de este audiolibro. Examen de la Escuela Cristiana Enoteísta de la Iglesia del Padre y del Hijo. Este examen consiste en una serie de 34 preguntas sobre la verdadera doctrina cristiana que el alumno deberá contestar después de haber leído las 7 doctrinas fundamentales de nuestra Iglesia del Padre y del Hijo. Este documento de la Iglesia se encuentra publicado en la dirección web que se encuentra en la versión escrita de este audiolibro. Después de haber contestado a estas 12 preguntas doctrinales, el alumno deberá enviar las respuestas al director de la escuela bíblica, Tito Martínez, al siguiente correo electrónico: las21tesis@mail.com, o también me puede enviar las respuestas por Telegram o por WhatsApp al siguiente número de teléfono: más 34 619 34 25 49. Las respuestas dadas por el alumno serán examinadas por el director de la escuela bíblica. Las calificará y serán devueltas al alumno a su dirección de correo electrónico o a su Telegram. Y si el alumno respondió correctamente al menos a la mitad de las 34 preguntas, le será enviado el diploma certificado de la escuela cristiana enoteísta. En caso que el alumno no respondiera correctamente a la mitad de las 34 preguntas del examen, entonces tendrá una segunda oportunidad de responder a las preguntas, las cuales serán enviadas al correo electrónico del director de la escuela para ser calificadas, o a su Telegram. Y si respondió correctamente al menos a la mitad de las 34 preguntas, entonces se le enviará el diploma doctrinal de la escuela bíblica. Pregunta número 1. ¿Qué es el enoteísmo monólatra? Pregunta número 2. ¿Por qué la Biblia dice que el Padre es un Dios único? Pregunta número 3. ¿Quién es el único Dios que es adorado en la Biblia? Pregunta número 4. ¿Qué es la monolatría? Pregunta número 5. ¿El trinitarismo, el monoteísmo y el unicitarismo son doctrinas bíblicas? Pregunta número 6. Para tener la vida eterna, ¿cuál es el conocimiento que debemos tener? Pregunta número 7. ¿Jesús es el descendiente biológico de Abraham y del rey David? En caso afirmativo, explique el por qué Jesús es el hijo o descendiente de David. Pregunta número 8. ¿En qué consiste la doctrina del anticristo? Pregunta número 9. ¿Por qué Jesús es llamado en la Biblia el Hijo del Hombre? Pregunta número 10. ¿Por quiénes entregó su vida Jesús? Pregunta número 11. ¿Resucitó Jesús con el mismo cuerpo que murió en el madero? Pregunta número 12. ¿Enseña la Biblia la preexistencia divina del Señor Jesucristo? Pregunta número 13. ¿Quién era el Señor Jehová que descendía del cielo y se aparecía a ciertos seres humanos en el Antiguo Testamento? Pregunta número 14. ¿Qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? Pregunta número 15. ¿Es el Padre Celestial mayor que Jesucristo? En caso afirmativo, explique el por qué el Padre es mayor que Jesucristo. Pregunta número 16. ¿Se apareció el Padre Celestial a los seres humanos en el Antiguo Testamento? Pregunta número 17. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pregunta número 18. ¿Es adorado en la Biblia el Espíritu Santo? Pregunta número 19. ¿Qué es el alma? Pregunta número 20. ¿El alma es mortal o inmortal? Pregunta número 21. ¿Dónde están los muertos? Pregunta número 22. ¿Qué es la salvación eterna? Pregunta número 23. ¿Cuándo serán salvos los verdaderos cristianos? Pregunta número 24. ¿Es necesario obedecer al Señor Jesucristo para poder alcanzar la salvación? Pregunta número 25. ¿Se alcanzará la salvación también por hacer el bien? Pregunta número 26. ¿Cuándo recibiremos la vida eterna? ¿En esta era o en la era venidera? Pregunta número 27.
¿Qué es la Iglesia del Dios Padre y de Cristo? Pregunta número 28. ¿Quién es la única cabeza de la Iglesia? Pregunta número 29. ¿Jesús regresará del cielo antes o después de la tribulación? Pregunta número 30. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento de la Iglesia? ¿Antes o después de la tribulación? Pregunta número 31. ¿Podremos conocer en el futuro la fecha del regreso de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia? Pregunta número 32. ¿Qué hará Jesús cuando venga del cielo y descienda a la tierra? Pregunta número 33. ¿Qué será el milenio y cuándo comenzará? Pregunta número 34. ¿Qué sucederá después del milenio? Después de responder a esas 34 preguntas, le enviaré un diploma semejante al que se encuentra al final de la versión escrita de este audiolibro. Tito Martínez. Email: las21tesis@gmail.com. Teléfono +346 19 34 25 49. Les han hablado Jorge, Carlos y Carmen. Las tres voces artificiales y cibernéticas al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com.